Así es, hoy vamos a ver si una inteligencia artificial puede crear otra inteligencia artificial. Y si es así, puede dar mucho miedo esto, la verdad. Bueno, vamos a ello. Bueno, lo que vamos a hacer primero es preguntarle a ChatGPT si puede crearnos una inteligencia artificial. Ok. Bueno, aquí lo que está diciendo es que está diseñado para conversar, comprender y proporcionar información, que no está creado para crear inteligencia artificial. Así que bueno, eso sería todo por este video, espero les haya gustado. Espera. ¿Recuerdan que podemos hackear a ChatGPT? A veces tenemos que preguntarle de otra manera. Entonces ahora vamos a decirle que cree una inteligencia artificial que pueda reconocer si en una imagen hay un perro o un gato utilizando Python. A ver, para crear un modelo de inteligencia artificial que pueda reconocer si en una imagen hay un perro o un gato, necesitarás utilizar técnicas de aprendizaje profundo. A ver, aquí tenemos varios pasos. Primero, la preparación de los datos. Necesitaremos un conjunto de datos que contengan imágenes de perros y gatos. Puedes obtener conjuntos de datos, bla 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 bla. Ok, este es el único paso en el que va a haber intervención por parte mía, porque yo voy a recolectar todas las fotos de los gatos y de los perros. Ok, olvidé grabar esto, pero ya recopilé todas las fotos de los gatos y de los perros que vamos a utilizar para la red neuronal. Aquí tengo 30 muestras de las fotos de los gatos de 150 por 150 y también tengo aquí 30 fotos de perros con las mismas dimensiones. Entonces estos son los datos que vamos a utilizar. Pasemos al paso número 2. Construcción del modelo. Utilizarás una red neuronal convolucional que es efectiva para tareas de clasificación de imágenes. Perfecto. Entrenamiento del modelo. Entrenarás el modelo utilizando el conjunto de datos que preparaste. Y por último, la evaluación del modelo. Después de entrenar el modelo, evaluarás su rendimiento utilizando un conjunto de datos de prueba. En esta última parte vamos a utilizar fotos que no le hayamos pasado en el entrenamiento para estar seguros de que está funcionando correctamente. Ok, aquí nos está dando el código que vamos a utilizar para hacer todo el entrenamiento. Aunque acá estoy viendo algo que no estoy entendiendo muy bien. Aquí nos está pidiendo la ruta de los datos, pero yo lo tengo separados. Vamos a ver cómo está utilizando estos datos. Ok, definitivamente no lo entiendo. Ok, voy a preguntarle cómo tengo que guardar las fotos de los gatos y de los perros. Ok, aquí me está dando la estructura de las carpetas que tengo que tener para poder entrenar la inteligencia artificial. Así que vamos a hacerlo de esa manera. Aquí me está pidiendo primero una carpeta data. Dentro de la carpeta data va a haber una carpeta train y otra carpeta test. Ahora, las fotos de los gatos y de los perros los voy a colocar en train. Y también necesito una carpeta de gatos y una carpeta de perros en test. Entonces en test voy a colocar las imágenes que no se van a utilizar en el entrenamiento. Estas solamente se van a usar para testear nuestra red neuronal. Ok, teniendo todo esto listo ya podemos copiar el código y vayamos al Visual Studio Code. Bien, aquí ya abrí la carpeta, como ven tengo la carpeta data y las carpetas de test y de train. Ok, entonces aquí afuera voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar, no sé, train. Entonces aquí voy a pegar todo el código que me dio ChatGPT. Estos errores que se ven acá en realidad son errores de actualización. Recuerden que ChatGPT solamente aprendió hasta el año 2021 y esto, bueno, en realidad ya no se utiliza de esta manera. Ahora simplemente se utiliza sin el TensorFlow. Y esto lo sé porque yo también trabajo con Keras en mi red neuronal. Por si no lo has visto, el video lo dejo por acá arriba. Y listo, ahora simplemente voy a obtener algunos datos de los gatos y de los perros que no haya utilizado en los datos de entrenamiento y después de eso corremos la red neuronal. Y listo, aquí tengo las fotos de los gatos y de los perros que voy a utilizar para el testeo de la red neuronal. Así que ya podemos entrenar todo esto. Vamos a ver si es cierto. Vamos a darle play. Ok, parece que todo está bien. Por lo menos ahí ya cargó el TensorFlow. Ok, me da unos warnings que me imagino que es algo normal. Bueno, parece que ya está. No puede ser tan rápido. ¿En serio? ¿Es increíble? Bueno, aquí ya tengo el modelo de la red neuronal. Este archivo de acá luego se carga en otro script que vamos a realizar ahora para poder evaluar si reconoce o no reconoce los gatos y los perros. Bueno, en realidad aquí me lo está explicando. Una vez que el modelo está entrenado, puedes usarlo para predecir si una imagen contiene un perro o un gato. Esto se logra cargando el modelo y utilizando la función predict con la imagen de entrada. Entonces vamos a pedirle que nos dé un script para esto, porque yo no lo voy a hacer. Ok, ya me lo dio todo, así que vamos a copiar esto y vamos a ir al Visual Studio Code y vamos a poner validate. Entonces aquí pegamos todo esto. Obviamente vamos a borrar esto de nuevo. Y listo, como les decía, aquí vamos a cargar el modelo ya entrenado, que es el mismo que tenemos aquí. Aquí vamos a utilizar los datos de prueba, que son los del data test.
Y listo, el resto no lo voy a analizar porque no me interesa. Lo único que veo acá es que me va a imprimir el resultado de la predicción para cada una de las imágenes. Entonces vamos a ver si es cierto. Aunque me estoy dando cuenta que me va a colocar el nombre del archivo, así que mejor vamos a poner acá la ruta completa. Y listo, ese es el único cambio que voy a hacer porque si no tendría que renombrar todas las imágenes. Así que vamos a ver si esto funciona. Ok, aquí vuelve a cargar el TensorFlow normal y tenemos un error. Interesante. Bueno, ¿saben qué? El error no fue mío, fue de ChatGPT, así que yo lo voy a copiar y se lo voy a pegar. Ok, ya estoy entendiendo la cosa. Parece que en test solo tengo que tener las imágenes en sí, no tengo que tenerlas en carpetas. Así que vamos a hacer eso. Ok, en test lo que voy a hacer es sacar todos mis gatos y todos mis... Ah, espera, pero tengo que cambiarle de nombre primero, si no se van a reemplazar. Ahora sí, y lo pongo todo aquí afuera y ahora voy a hacer lo mismo con los gatos. Ok, parece que es de esta manera que lo voy a tener que hacer. Así que esto ya lo podemos devolver como estaba antes. Ok, listo, ahora vamos a correr esto y esperemos que funcione. Ok, ahí está cargando el TensorFlow. Y... ¡wow! ¡Bien! ¡Funcionó! Gato 1 es un gato. Gato 2 es un perro. Bueno, no funciona tan bien, pero funciona. O sea, gato es un gato, perro 1 es un gato. Analicemos un poco. ¿El perro 1 puede ser un gato? Tal vez. Quizás en su vida pasada. Pero perro 2 definitivamente es un perro. Bueno, no funciona tan bien como esperaba, porque yo me imagino que también faltan más muestras y más tipos de perros y más tipos de gatos. Pero me ha sorprendido que no he tocado casi nada del código y ya me dé estos resultados. Imagínense si pueda trabajarlo un poco más, mejorar un poco más la lógica. Yo creo que podríamos tener mejores resultados. Igual, esto es un pequeño ejemplo, porque en realidad esto pues ya existe, ¿no? Así que pues no valdría la pena mejorar algo que, bueno, ya lo puede hacer perfectamente Google. Así que este proyecto lo dejaré por ahí en un repositorio por si le quieren dar una chequeada. Pero les digo eso, ¿no? Que podemos agregar más tipos de gatos para que el reconocimiento sea mucho más efectivo. Y viéndolo bien, parece que pues ya entiendo por qué no reconoció bien a ese perro. Por ejemplo, este perro acá dice que puede ser un gato porque no puse este tipo de perro en los datos de entrenamiento. Quizás si pongo un perro que sí haya repetido en el entrenamiento, pero obviamente una foto diferente, quizás ahí sí se pueda acercar mucho más y pues nos dé una respuesta más precisa. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Que se pueden hacer varias cosas con esto en realidad. Igual he tenido que intervenir en varias partes para que esto llegara a funcionar correctamente, así que pues no tienen que tener miedo de que una inteligencia artificial pueda cobrar conciencia y crear otras inteligencias artificiales. Pues no creo que lleguemos a eso, pero sí es interesante cómo podemos desarrollarnos nosotros mismos utilizando esta herramienta, ¿no? Yo por ejemplo no sé mucho sobre redes convolucionales, pero utilizando ChatGPT pues ya puedo tener un modelo simple, sencillo, que me pueda dar una base para yo seguir investigando y poder crear algo mucho más grande. Así que bueno, esa sería mi conclusión de todo esto. Me gustaría saber qué opinan ustedes acerca de este pequeño experimento que he hecho, y también si no has visto el video de la inteligencia artificial que estoy creando, pues te lo dejo por aquí arriba por si le quieres dar un vistazo. Trata sobre un traductor de lengua de señas peruana, es mi proyecto de tesis también. Y bueno, eso sería todo por este video, espero les haya gustado, se hayan entretenido. Recuerden suscribirse y compartirlo con sus amigos. Nos vemos, hasta mañana.